Hola, ¿qué tal, mis queridas alumnas, mis queridos alumnos? Saludándoles como siempre, pues ya saben que les deseo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo de la hora que estén viendo esta grabación. La cátedra pequeña que vamos a ver en esta ocasión es una pequeña reflexión que quiero hacer con ustedes respecto a lo que es el año de 1492. Como ustedes saben, 1492 viene a ser un año muy representativo dentro de la historia no tan solo de América, sino del mundo entero. Es cuando se da oficialmente el descubrimiento de América. Mucho se ha dicho ya de que no fue la primera interacción que tuvo el continente americano con los europeos, sobre todo dadas las aventuras que tuvieron personajes vikingos como Eric el Rojo, que llegaron anteriormente a lo que es el continente americano en la actualidad. Sin embargo, para 1492, el viento y las corrientes decidieron justamente que un marinero de origen genovés, de acuerdo se nos dice la tradición, aunque su mismo origen ha sido objeto de debate, llamado Cristóbal Colón, pues lograra llegar con la Santa María, con la Niña y con la Pinta, sus tres carabelas, a lo que es el continente americano, al cual, pues principalmente en la isla que llegaron, denominaron San Salvador. En todo esto es importante primero establecer un poco el criterio de lo que es el siglo XV. Cuando hablamos del siglo XV estamos hablando prácticamente de los años de 1400 hasta 1499. Este siglo prácticamente se caracterizó por el avance prácticamente de las conquistas y de la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Asia. La expansión del Islam en la mayor parte de Europa pues había provocado dificultades dentro del comercio. Como nosotros sabemos, el Islam para lo que viene a ser desde mediados hasta finales de lo que viene a ser el siglo XV, pues fue radicado paulatinamente mediante diversas luchas y batallas de lo que es actualmente la península ibérica. En este sentido, reinos como Castilla, como Aragón, como Portugal, pues tuvieron sus respectivas batallas en la expulsión justamente de lo que denominaban los moros. Pero esto implicó también la necesidad de la búsqueda de rutas comerciales alternas para llegar hacia lo que es Asia, sobre todo para el comercio de especies. En este sentido, es muy importante destacar también que no fueron los castellanos los primeros que estaban haciendo todo el esfuerzo por lo que era este avance comercial, sino vinieron a ser inicialmente los descubrimientos portugueses. La ruta que se tomó para ir hacia Asia por la ruta africana, como le llamaban, hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza, pues viene a ser uno de los descubrimientos prácticamente de los portugueses, que se dieron cuenta de la extensión prácticamente que tenía el continente africano, que en aquel tiempo pues no era tan conocida. Pero, por su parte, esto lo tuvieron que legitimar por lo que vienen a hacer con la figura del Papa, también estas rutas comerciales, y sobre todo se discutía mucho si era posible apoderarse de lo que eran estas rutas comerciales. Posteriormente, lo que son Castilla y Aragón, representados con la reina Isabel y el rey Fernando, pues también hicieron su lucha por buscar nuevas rutas comerciales, y esta fue la oportunidad que tuvo Cristóbal Colón. Así pues, nosotros ya sabemos que en octubre de 1492, pues Cristóbal Colón, pues logró llegar justamente al continente americano. Esto dio inicio a una expansión muy importante, preponderantemente de Castilla. Tenemos que recordar que en aquella época no existía España, pero que posteriormente vino a ser cuestionada. ¿Cómo que cuestionada? Sí. Tenemos que ver que para ese momento específico del tiempo, lo que vendría a ser el nieto de la reina Isabel de Castilla, el rey emperador Carlos, cuestionó incluso qué tan conveniente era la injerencia castellana en América. Esto sobre todo de la mano de lo que eran muchos de los miembros del clero regular, tales como franciscanos y dominicos, que señalaban mucho los abusos de los encomenderos en contra de los naturales, lo que llamaban los indios, y que actualmente a veces se le podría denominar los indígenas.
En este sentido, sobre todo, la encomienda no fue, lógicamente, una figura agradable, sobre todo para los naturales. Se deriva de una promesa prácticamente de beneficios económicos que iban a tener aquellos que participaron en el desarrollo de conquistas y batallas para obtener ese territorio en favor justamente de los monarcas titulares de Castilla, que en este momento eran de la familia de los Austria. ¿Qué sucede entonces? Uno de los puntos principales que tenemos que destacar es que la encomienda, a diferencia de lo que vinieron a ser movimientos como la Reconquista en España, que fue sobre todo esta obtención nuevamente de los territorios de manos de los moros, pues implicaba en esta reconquista títulos nobiliarios, hacer alguien conde, marqués, duque y por lo tanto tener determinada potestad o jurisdicción sobre un territorio, lo cual no era precisamente lo más conveniente que tenía un monarca en aquella época. Lo que va a acontecer posteriormente con el desarrollo de la encomienda es dar un premio. Podías tener gente que trabajara tu tierra al cambio de que también ayudaras en el proceso de evangelización. Esto derivado también de las bulas interchetera o también conocidas como las bulas de donación, a través de las cuales pues se daba este reconocimiento a los reyes de Castilla sobre todo, y se les daba pues, o se les impuso la obligación también de evangelizar y llevar la palabra de Dios. Lógicamente, los encomenderos trataron prácticamente casi como esclavos en un inicio a los indígenas y tenemos que ver que esto no pasó tanto en lo que vendría a ser la Nueva España, sino sobre todo en los territorios, por ejemplo, de lo que es la República Dominicana y Cuba, por ejemplo. Gracias a la figura de la encomienda, pues comenzaron a hacerse de riquezas y sobre todo, pues había cada vez más personas interesadas por parte europea de venir y conquistar nuevos territorios. Sin embargo, desde lo que viene a ser el sermón de Fray Antonio de Montesinos, en el cual pues prácticamente excomulgó a todos los que eran los encomenderos, se pone en tela de juicio la figura de la encomienda e incluso la intervención castellana, como les mencionaba, en el Nuevo Mundo. Así pues, se hace en las juntas de Valladolid, la junta de Burgos, en el cual pues se enfrentaron personas que estaban del lado de que existía el derecho de conquista derivado del derecho romano, pero por el otro lado, aquellos que aseveraban que existía también una necesidad de reconocer la humanidad de los indígenas y que no tenían por qué ser sujetos a esta forma prácticamente de esclavitud. Dicho esto, entonces, al final, en la Junta de Burgos, de la cual derivan posteriormente las leyes nuevas o las leyes de Burgos, pues vienen a ser justamente el hecho de que se acaba la encomienda. Y tenemos que ver que esto fue para la tercera década del siglo XVI, cuando realmente fue en la segunda década de este mismo siglo que se consumó la denominada conquista de México, o mejor dicho, la conquista de Tenochtitlán, porque tenemos que recordar que hubo muchas conquistas, muchachos. Y nos referimos a esto, no existía México, les reitero, les subrayo, no existía México en este momento. Lo que nosotros teníamos era los pueblos mesoamericanos y con algunos de ellos los castellanos llegaron a hacer acuerdos, con otros llegaron a enfrentarse y a conquistar, pero ante esto, bueno, la que más se recuerda siempre es la caída de México Tenochtitlan en 1521. Bueno, pues prácticamente 11 años después ya se prohíbe la encomienda, entonces esta encomienda iba a fallecer justamente con los últimos encomenderos. Por lo tanto, tuvo dentro de lo que viene a ser la historia virreinal, y en esta parte lo reitero, virreinal, porque no podemos hablar de colonia, nosotros no fuimos colonia, muchachos, es que en la época o en esta etapa virreinal, realmente la encomienda tuvo una forma de vida o un lapso de vida relativamente corto. Sin embargo, ante todo esto y otros acontecimientos que les tendré que comentar después, lógicamente esto ya dentro de la cátedra presencial del próximo martes, algo que nosotros debemos que remarcar, que subrayar indudablemente, viene a ser qué hubiera pasado si no hubiera sucedido todo esto. El ejercicio de la imaginación ciertamente es subjetivo. Han existido varios autores que han tratado de calcular o por lo menos
precisar en alguna forma de ficción los acontecimientos que pudieran haber sucedido. Esto no es un ejercicio raro dentro de la ficción histórica. En muchas ocasiones también tenemos muchos ejercicios, muchas novelas en las que dicen qué hubiera pasado si un determinado país no hubiera ganado una guerra o no hubiera perdido, por ejemplo. Entonces, en este mismo ejercicio podríamos hacer lo mismo con lo que viene a ser la intervención castellana. El problema de hacerlo, muchachos, es que cuando nosotros llegamos justamente al siglo XV y al siglo XVI prácticamente, nosotros tenemos que ver que va a haber muchas potencias que están interesadas en expandir sus territorios. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando, pues prácticamente de a todos aquellos que tenían acceso al mar y ya tenían un conocimiento de ello y sabían que podía haber territorios más adelante. Pongamos un ejercicio. Digamos que no hubieran llegado los castellanos. Una situación que tenemos que reflexionar es que a nuestro territorio no solamente los castellanos llegaron. Llegaron grupos franceses, llegaron grupos ingleses y llegaron grupos portugueses principalmente. Los portugueses en Brasil, por ejemplo, tuvieron la característica de que sí esclavizaban, y aquí tenemos que subrayarlo, no era una figura de la encomienda en la cual era la bancalización y todo, no, sino aquí era prácticamente una compraventa de las personas por parte de los portugueses. Entonces, en este sentido, y ellos fueron los primeros que también comenzaron a realizar la explotación de personas africanas del continente, prácticamente secuestradas, conquistadas, metidas en barcos y llevadas hacia lo que venía a ser el norte de Europa o hacia lo que era América para su venta. En este sentido, una película que les recomiendo para entender un poco más acerca de este proceso, pues es lógicamente la película de Amistad de Steven Spielberg. Les recomiendo mucho que la vean. Eh, y bueno, prácticamente los portugueses sí practicaban una forma de esclavitud, entonces pues tal vez no hubiera sido la mejor opción por parte de un descubrimiento por parte de ellos. Y lógicamente ellos eran los primeros que querían establecer pues prácticamente un dominio o una prescripción positiva de los mares, es decir, señalar que esa parte del mar les tocaba. Los humanistas más tarde, del mismo siglo XV, del mismo XVI, van a estar criticando esta postura, señalando que no se podía apropiar del mar. Incluso va a haber obras como El Mare Libero que van a señalar esta situación. Pero bueno, continuando en este mismo sentido, muchachos, algo que nosotros tenemos que observar indiscutiblemente viene a ser ahora también la influencia inglesa. Bueno, ellos llegaron, hicieron asentamientos, no fue el mismo proceso que nosotros pasamos justamente por parte de Castilla. ¿Por qué? Porque ellos llegaron con cartas las cuales les autorizaban los asentamientos y eran personas que estaban huyendo prácticamente de una persecución religiosa en su propio estado. En este sentido, estos colonos que llegaron sí acabaron posteriormente con la población indígena. Como nosotros sabemos, ahora la raza o la denominada raza roja, pues se encuentra casi prácticamente extinta y sobre todo, pues metidas dentro de reservas en las cuales, pues lógicamente, mm, pues ha sido un no reconocimiento de un pasado ni de un territorio que históricamente les pertenecía. En este sentido, ahí sí hubo una colonización, erradicaron a la cultura que era natural del lugar para establecer su propia cultura. Entonces, si hubiesen llegado los ingleses, pues lógicamente posiblemente se hubiera erradicado aún más. Los holandeses, pues otro tanto también, sabemos que ellos tuvieron más influencia, sobre todo en lo que viene a ser África, pero también eran firmes creyentes de la esclavitud y por lo tanto, pues los indígenas, pues no les hubiera ido mejor en ese afán de conquista. Por parte de los franceses, pues los franceses y los castellanos compartían un poquito más de ideología, aunque no se los dijeran en esa época y creo que ni siquiera hoy en día, pero sí tenían un poquito más de este pensamiento, un poquito más igualitario y sobre todo que se va a remarcar más posteriormente en la Revolución Francesa. Sin embargo, tenemos que ver que pues sus avances y su expansión comercial hubiera sido siempre mucho más tardía que los otros países que hemos mencionado. Ahora bien, queda el último ejercicio. Si Europa jamás hubiera llegado a América, y eso de jamás, pues es algo bastante relativo, porque tarde o temprano se hubieran dado cuenta de que existía otro continente entre ellos y Asia al momento de dar la vuelta al mundo.
Tenemos que reconocer indiscutiblemente que lo que eran las culturas y los pueblos mesoamericanos, había muchos aspectos y muchos elementos dignos de reconocerse. Sabemos que gracias a la herbolaria que manejaban podía erradicar, o sea, al menos algunos teóricos nos lo aseveran así, que existía la posibilidad de curar el mismísimo cáncer. Sabemos que tenían dentistas, sabemos que tenían equivalente de médicos cirujanos, sabían que en un momento dado su desarrollo astronómico también era bastante considerable, su desarrollo matemático, sobre todo con el reconocimiento del cero, pues venía a ser también otro de los elementos muy importantes. Sin embargo, tenemos que ver que todos estos adelantos se encontraban dispersos en lo que era el continente mexicano, en lo que es, perdón, el continente americano, pero particularmente en todo Mesoamérica. Y además, muchos de estos grupos no se llevaban entre ellos. Digo, todavía existen muchos resentimientos prácticamente entre determinados grupos de indígenas, entre los cuales no se llevan o no se reconocen. Entonces, por lo tanto, la falta de cohesión no nos puede ayudar a que se hubiera creado una línea de conocimiento total y completamente homogénea. De igual manera, tenemos que ver que nosotros hemos visto todo el recorrido de lo que vinieron a ser las culturas mesoamericanas, pero tenemos que ver que no todas las culturas mesoamericanas convivieron al mismo tiempo. Nosotros tenemos unas del periodo clásico, del periodo preclásico, otras del periodo clásico y otras del periodo posclásico. Y para el periodo posclásico, algunas de unas culturas más reconocidas, como vienen a ser los mayas, pues prácticamente se encontraban ya desapareciendo y regresando hacia la selva. Y en este momento el máximo poder lo estaban tomando los aztecas, los cuales también se les tiene que reconocer un importante desarrollo jurídico. Incluso tenían una cierta igualdad o reconocían una cierta igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, reconocían también un orden jurídico o judicial muy establecido en el cual la corrupción era sumamente perseguida. Entonces, estos elementos son importantes de reconocer, sin embargo, aún así, en frente de otras potencias, posiblemente el mismo continente no hubiera llegado a tener en todos sus pueblos, en todas sus culturas, el mismo avance que tendrían en otros lados, en otras latitudes. Y otro elemento muy importante, dentro de esto, algunas de las cuestiones más importantes venía a ser el desarrollo, y es lamentable decirlo, pero es el desarrollo de armas. Y este desarrollo de las armas, pues lógicamente siempre iba a poner en una cierta desventaja a lo que venían a ser los grupos mesoamericanos. Así pues, muchachos, les dejo simplemente esta reflexión y considerando qué es lo que hubiera pasado para ustedes si al territorio de lo que actualmente es México, idealmente toda Latinoamérica, no se hubiera llegado al contacto europeo. La imaginación puede ser vasta, pero me gustaría también después conocer su opinión. Como siempre, muchachos, muchísimas gracias por su atención y seguimos platicando el martes de este tema. Un abrazo a todos.